de alguna manera todos tenemos una relación personal con el Señor, todos tenemos una relación personal con Jesús, con Jesucristo, nosotros lo recibimos en nuestro corazón y lo hicimos nuestro Señor y Salvador. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿sí?, que no solamente es nuestro Señor y Salvador, Él es el Rey, Él es el Rey, es el Hijo de Dios, Él es un Rey, un Rey. ¿Y cómo podemos nosotros definir a un Rey? ¿Cómo podemos definir a un Rey? Bueno, pues hemos visto reyes a través de películas, hemos visto hoy en la vida actual reyes inclusive en lo natural. En Europa todavía se estilan mucho ese tipo de aristocracia de los reyes. Pero en términos generales, un rey, ¿qué vendría siendo? Pues vamos a decir que es un varón que gobierna un país, que ha recibido por herencia, por sucesión, esa posición, y además que su gobierno es vitalicio, ¿sí? Eso es lo que es un rey en pocas palabras. Es un varón que gobierna un país, que recibe por sucesión o por herencia esa posición, y además que va a gobernar pues, hasta que se muera o hasta que, como hemos visto últimamente, cometen errores y tienen que abdicar, tienen que renunciar al trono para no seguir involucrando más o contaminando más el poder de la realeza que tiene, ¿no? Entonces, una forma sencilla de lo que puede ser un rey, lo podemos ver en el juego de ajedrez. Todos saben lo que es un juego de ajedrez, ¿sí? Tiene sus figuras, no me acuerdo cuántas figuras son, 12 o 18. ¿Cuántas figuras son, Emilio? 18 figuras por cada uno de los participantes. Entonces, el rey, si vemos, es la figura más importante de todo el tablero y además tiene es la más importante porque tiene una cualidad que no tiene ninguna otra de las piezas, que se puede mover en todos los sentidos. Entonces, pues esto en términos prácticos es lo que es un rey. Buscando un poco en los términos hebreos y griegos, la palabra rey en hebreo es melech, y significa que es rey, que es príncipe, se deriva de otra palabra que es malak, melech y malak, que quiere decir tomar consejo, elegir, establecer, investir, meditar, constituir, dar, poner, ascender, nombrar. Y en el griego, esto viene prácticamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra rey es traducida del griego. En griego la palabra es basileus. Y esto significa cimiento de poder, soberanía. O sea, se refiere a tener una plataforma, algo fijo, pero lo suficientemente fuerte donde uno se puede mover. También se deriva de una palabra basis vaino, que es base y que es caminar. Entonces, si vemos nosotros en conclusión, la palabra rey tiene que ver con una estructura, ¿sí? Algo firme donde poder pararse, implica caminar, implica expanderse también, y sobre todo que significa un cimiento de poder. Los reyes, a través de todo lo que muestra la palabra, fueron reyes poderosos, aunque no todos los reyes fueron parecidos. Para el reino de Israel, pues había unas cualidades y características muy especiales de ejercer ese poder, diferente al poder que ejercían las naciones vecinas o las naciones paganas.
Entonces, el rey, pues era la figura de máxima autoridad en los tiempos de los que estamos hablando, de los tiempos de los que habla la Biblia. Y hoy nosotros también vemos en lo natural que hay reyes. Decíamos ahorita que sobre todo, por ejemplo, en algunas partes del mundo todavía hay personas a las que se les honra como reyes y reinas. Pero nosotros, que somos nacidos de nuevo, que creemos en Jesucristo, nuestro único rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vámonos a la palabra y vámonos al libro de Deuteronomio. Vámonos al libro de Deuteronomio, vámonos al capítulo 17. ¿Sí? Perdón. Aquí vamos a ver cómo Moisés, Josué y una sucesión de jueces fueron elegidos por el Señor para gobernar Israel en su nombre. Nosotros sabemos que esto, la historia que nos presenta la Biblia, la historia de la humanidad, es tan, pues pudiera decir que es divertida, es entretenida y además nos lleva de la mano, porque nosotros vemos cómo Dios primero fue preparando a sus hijos, a todo lo que era el pueblo, los que iban a ser los líderes, estos que guiaron al pueblo en la salida de primero el establecimiento en la tierra de Gosén, allá con José, después cómo quedaron en esclavitud, levantó un líder que fue Moisés, cómo lo fue preparando para guiar, no le dio el nombre de rey, ni lo ungió como un rey, pero sí lo fue preparando para que Moisés se encargara de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y luego vino Josué, y luego vinieron los jueces, y después de los jueces, ya que todo estuvo preparado, que el pueblo estaba ordenado y que el pueblo ya sabía qué tipo de medidas, qué reglas estaban funcionando como país, como sociedad, entonces ya vino el nombramiento de un rey, ¿no? Pero para esto, Dios primero, como todas las cosas, Dios va ordenando. Y esto a mí me habla mucho porque también en nuestra propia vida Dios trabaja en nosotros para buscar un orden. A veces nosotros andamos como sí, pero estas como perinolas, esas que se juegan que le mueves, sí, que andamos dando vueltas y no sabemos exactamente cuál es el propósito. Pero Dios tiene un propósito. Dios es tan misericordioso y tan hermoso, tan bello con nosotros, que todo tiene un propósito. Nosotros a veces no podemos entender directamente cuando estamos enfrentando una situación. No la podemos entender. ¿Por qué? Porque pues lo primero que brinca de nosotros es el sentido natural, nuestra naturaleza pecaminosa, lo que está relacionado con el mundo. Lo primero que brinca es eso. Y la prueba más contundente que tenemos es cuando manejamos. Cuando manejamos a veces vamos orando, vamos oyendo música de alabanza, música de adoración, pero se nos mete alguien y ¡zas!, brinca, sale inmediatamente nuestro sentido natural, ¿no? O cuando enfrentamos alguna situación también que no es muy del agrado de nosotros. Entonces, Dios nos va preparando, y así fue preparando al pueblo de Israel. Entonces, en esta escritura de Deuteronomio capítulo 17, vemos cómo Dios da instrucciones en la preparación de un rey. Dios da instrucciones a través de Moisés al pueblo hebreo de lo que tenía que seguir un rey, cuáles eran las reglas para que un rey pudiera llegar a ejercer esa función. Les decía que Moisés, Josué, Jefté, todos estos hombres, Débora, todos estos hombres fueron jueces que fueron preparados por el Señor antes de que llegaran los reyes. ¿Sí? Vamos a leer entonces del capítulo 17 en la Reina Valera a partir del versículo 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿sí?,
Aquí fíjense algo muy importante, que es cómo se va presentando la terminología en la que Dios habla. ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos discernir el tiempo en el que Dios está hablando. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, aquí no dice que te va a dar, te da, en la tierra que tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites. Aquí es una instrucción en donde Dios está diciendo, esto ya es tuyo, ya tómalo. Nosotros, ¿cómo podemos entender esto? Oye, pues ¿cuál es mi tierra? Pues mi tierra puede ser a lo mejor mi esposa, puede ser mi familia, mis hijos, mis nietos, la congregación, ustedes, toda esa es mi tierra. Es una posesión, no porque sea mía, sino que yo soy un siervo del Señor, pero me ha hecho entrar a una tierra. Dice que es una tierra, la tierra prometida era la tierra donde fluía leche y miel. La leche y la miel, pues no sé si les guste a todos, pero la leche con miel es agradable. Nos habla de algo cálido, de algo donde uno se siente a gusto, donde uno se siente pleno. Entonces, aquí Jehová le estaba diciendo, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, cuando tomes posesión y la habites, así nosotros estamos tomando esa tierra, tomamos posesión y la habitamos, convivimos en esa tierra. Dice, y digas, y esta parte es muy importante, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Pondré un rey sobre mí. Es Moisés que se está anticipando a lo que el pueblo hebreo iba a buscar más adelante. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿A qué se está refiriendo aquí? Lo que está diciendo es que el que iba a ser rey no iba a aumentar su fuerza, ni tampoco iba a comprometer al pueblo para aumentar esa fuerza o aumentar esa capacidad. Cosa que hoy vemos también, pues generalmente en los temas presupuestales del gobierno. El gobierno, para lograr muchas cosas, pues compromete parte de la nación, compromete parte de los recursos para hacerse de de buscar más trabajo, generar trabajo, porque el mismo gobierno a veces no es capaz de generarlo. Entonces, aquí Dios le está diciendo a Moisés, dile al pueblo de Israel todo esto. Ellos, cuando entren en esa tierra, van a buscar un rey. Y muchas veces nosotros, cuando entramos también en esa tierra prometida, también nosotros estamos buscando un rey. A veces lo buscamos en casa, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, los hermanos, ¿sí? A veces en el trabajo. Nuestro trabajo es tan padre que adentro del trabajo estamos buscando un rey también. En la escuela tenemos maestros a lo mejor que pueden ser nuestros, estamos buscando que un maestro sea nuestro rey, que nos gobierne, o que un compañero, una compañera nos gobierne, ¿sí? Pero aquí Dios le estaba diciendo a Moisés, diles, dice, no va a comprometer al pueblo, no lo va a hacer regresar a Egipto porque ya los había sacado. Dice, no volváis nunca por este camino. El 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Aquí de qué está hablando? De la fidelidad, de la lealtad. Un rey tenía que ser fiel, un rey tenía que ser leal. Y nosotros hoy decimos, oye, pues esto debiera ser una regla para todo para todo el mundo, no nada más que se ve aquí en lo que está estableciendo Dios para el pueblo de Israel, sino esto para gobernar cualquier cosa. Dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, retirar la avaricia, retirar todo aquello, la codicia.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, cuando se siente en el trono de su reino, entonces, ¿qué va a hacer este rey? Tiene que empezar a escribir para sí. Tiene que tomar un libro, un cuaderno, una pluma y empezar a copiar la ley del Señor, empezar a copiar la palabra. ¿Para qué? Porque era un ejercicio para que él se alimentara y empezara a tener en su corazón, a recordar todo lo que Dios había establecido para el pueblo. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Hasta eso lo facilitaba, porque le decía, no vas a poner no le vas a poner anotaciones, no. De la ley que tienen los sacerdotes y levitas, la vas a copiar de tu puño y letra. Porque esto de alguna manera, cuando nosotros escribimos algo, es más fácil. Digo, hay personas que tienen una memoria envidiable, una memoria privilegiada que no necesitan escribir. Todo lo traen en la cabeza, aunque a veces algunas cosas se les confundan, pero todo lo traen en la cabeza. Pero siempre yo he visto que es pues más recomendable anotar. Y cuando uno anota, y es lo que Dios le estaba diciendo, cuando esté sentado ya en su trono, o sea, que ya haya pasado lo que acabamos de leer, que ya haya sido un hombre, que no tenga muchas mujeres, que ya tenga en su corazón que no va a buscar codicia, no va a ser codicioso, no va a buscar avaricia. Cuando ya veamos que es un hombre que va a ser leal, entonces ya cuando esté sentado, ya tranquilo, que empiece a copiar la ley. Y después dice, y lo tendrá consigo, se está refiriendo al libro, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a tener temor del Señor. Y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, no para que nada más los escribe, los memorice y se los aprenda, para ponerlos por obra, para ponerlos en práctica. Dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que no sea soberbio, que siga manteniendo los pies en la tierra, que sea humilde. Dice, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo en este tiempo Moisés está anticipando a lo que iba a vivir el pueblo de Israel más adelante. ¿Sí? Ya en la época de Samuel, cómo Dios le da una palabra a Moisés para transmitirla al pueblo de Israel y que puedan ellos ir aprendiendo, irse anticipando. Y Dios también a nosotros, por eso nos recomienda que estemos estudiando su palabra, que estemos meditando en ella, porque a través de esto también el Señor nos anticipa, quiere que nosotros nos evitemos problemas, quiere que podamos tener una vida fluida, que todas las situaciones que se nos presenten, nosotros tengamos la solución para poderla resolver. Vamos ahora a Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Y aquí vamos precisamente a esta parte donde los israelitas ya piden un rey. Vamos a ver la Nueva Versión Internacional. Primera de Samuel 8. Capítulo 8, versículos del 4 al 9, ¿no? Y aquí vemos cómo Dios ya a través de Moisés les había anticipado cuál era el mensaje. Dice en la Nueva Versión Internacional 4. Bueno, aquí vemos que Saúl era un profeta, era un sacerdote también, tenía sus hijos, pero sus hijos se habían portado mal. Vemos cómo Samuel también se había dedicado a la obra del Señor,
Y como profeta, vemos aquí que el pueblo de Israel estaba buscando una justificación para tener un rey. Entonces, Samuel aquí tenía ya más o menos 65 años, tenía 20 años que había pasado ya la victoria de Mizpa, donde Samuel, el ejército de los filisteos habían luchado contra los hebreos y Dios le había dado la victoria a través de Samuel al pueblo de Israel. Y entonces sus hijos habían salido corregidos y aumentados, eran unos muchachos bribones, eran malos, malvados. Y entonces los ancianos del pueblo se reúnen para hablar precisamente con Samuel. A Samuel lo primero que le ven es que dice, no, pues sabes que ya estás viejo, tenía 65 años, imagínense, ¿cómo iba a estar viejo? Yo tengo 61 y no me siento todavía así. Entonces, los ancianos lo citan y en el versículo 4 del capítulo 8 dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Vemos aquí cómo Dios les está permitiendo que ellos se manifiesten. Ellos lo que estaban buscando era un pretexto, ¿sí? Se están refiriendo a Samuel como un hombre anciano y sabemos que los hombres en la Biblia vivían muchos años. Pero también se hace evidente que la verdadera razón de pedir un rey era el deseo de ser como las demás naciones vecinas. Ese era el verdadero deseo de ellos. Querían tener un rey de carne y hueso. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que dice este pasaje. ¿La enseñanza cuál es? Nosotros no podemos poner a nadie por rey en lugar de Jesucristo. Él es nuestro único rey. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquí el pueblo hebreo, contaminado precisamente por todas las naciones vecinas, las naciones paganas, querían tener un rey humano, un símbolo que les pudiera dar unidad, que los guiara en la batalla y que les garantizara su seguridad. Entonces, ¿Dios qué hace aquí? Dios instruye a Samuel a que escuche al pueblo, ¿sí? Y le dice algo muy claro y muy importante. Le dice, no te están rechazando a ti para que no te pongas así. Dice, al que están rechazando es a mí. Y hay que recordar que nosotros de alguna manera estamos sirviendo al Señor. Nosotros servimos a Dios. Lo que nos hacen a nosotros, pues no es directamente contra nosotros, lo están haciendo contra el Señor, porque nosotros somos parte de su familia, somos sus hijos. A veces sentimos que cosas que nos afectan las tomamos con una pasión, porque bueno, pensamos que son verdaderamente contra nosotros, pero hay que tener en mente que como hijos de Dios, todo lo que hacen contra nosotros es directamente contra un hijo de Dios. Y aquí dice el Señor que Él va a pelear las batallas. Cantábamos ahorita, Jehová Nisi, Él pelea por mí, Él pelea nuestras batallas. Todo lo que a nosotros nos hacen, todo lo que nos afecte, no es ni para ponernos los guantes. El demonio lo que busca es que nosotros nos enganchemos en discusiones inútiles, en discusiones vanas, que a lo único que nos van a llevar es ¿a qué? A que nosotros pasemos un mal momento, un momento desagradable, y que están buscando que nosotros nos apartemos del Señor. Todo lo que es contra nosotros es contra Dios, y nosotros así debemos de verlo.
Oye, ¿me estás ofendiendo? No, no me estás ofendiendo a mí, estás ofendiendo al Señor. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Él y Él pelea la batalla por mí. Entonces aquí a Samuel Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora sí que el pleito no es contigo. El problema es contra mí. Porque desde que salieron de Egipto se han estado comportando de la misma manera. Y Dios ya le había dicho a Moisés, dale estas instrucciones al pueblo. Cuando ellos pidan un rey, cuando se sientan en la tierra, van a empezar a pedir más. ¿Por qué? Porque el deseo natural siempre nos lleva a pedir cosas en las que nosotros veamos para tener más conciencia, cosas tangibles que a veces son lo que promueve nuestra fe. Pero cuando nosotros estamos confiando nada más en ver las cosas, es más importante el trabajo que Dios está haciendo en lo que no se ve en nuestra vida. Como decíamos ahorita, oye, enfrento una situación complicada y en lugar de ponerme como loco, pelearme o ver quién tuvo la culpa, no. Oye, yo soy un hijo de Dios. Si me están afectando a mí, están afectando al Señor. No me están afectando a mí. El Señor va a pelear esa batalla por mí. Entonces, yo soy un representante de Él. ¿Sí? Yo no me voy a enganchar en una discusión, a veces hasta absurda, porque yo soy un hijo del Señor. Entonces, Dios aquí le dice a Samuel, no. Y le dice, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder del rey que va a ejercer sobre ellos. ¿Y qué es lo que les iba a advertir Samuel? Oigan, un rey, el nombrarles a un rey, el ponerles a un rey, bueno, pues les va a pedir a sus mujeres, les va a pedir para que les sirvan, les va a pedir a sus hijos para que se vayan al campo de batalla, les va a pedir de sus ingresos para sostener el reino. O sea, todo esto les va a pedir un rey humano. Y si nosotros lo comparamos, en la realidad así es. Cuando nosotros ponemos por rey en el trabajo, por ejemplo, a una persona, a nuestro jefe, uno de nuestros jefes, ahora sí, como dicen, nosotros bailamos a la música que Él nos toque. Lo mismo sucede en la casa con nuestros hijos, o la esposa, el esposo. O sea, si nosotros hacemos ídolos de estas personas, nosotros vamos a estar bailando, haciendo lo que ellos nos dicen. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa convicción de que somos hijos de Dios, una convicción de que tenemos un rey poderosísimo, el único, para el que no hay nada imposible. Esa convicción y no vivir por conveniencia. Cuando vivimos por conveniencia, vivimos una vida miserable. ¿Por qué? Porque yo tengo que actuar, para ser aceptado tengo que actuar, y a veces tengo que actuar en contra de lo que es mi creencia, de lo que es mi fe. Pero para ser aceptado yo tengo que, ¿sí me explicó? Tengo que adaptarme para ser aceptado. Entonces mi convicción va a estar deshecha. Es una vida miserable, estarme adaptando para estar siendo aceptado por un negocio, por una amistad, por un estatus social. Nosotros debemos tener una convicción, la convicción de que somos hijos del Señor. Entonces, aquí Samuel les advierte a ellos, y vámonos al versículo 19. Dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. ¿Qué pasó después de ahí? Samuel ungió a Saúl, que era un hombre atractivo, el pueblo estaba contento, ya tenía a alguien, un rey visible, ¿sí? Alguien en quien creer, a quien obedecer, siendo que habían tenido pues, a Dios, al Señor como su rey. Y entonces,
vemos cómo rechazaron al Señor, olvidaron la provisión constante que Dios les había dado. Porque hasta este momento al pueblo de Israel no le había faltado absolutamente nada. Nada. No necesitaron calzado para vestir, no necesitaron ropa. Cuando vieron el desierto, Dios les dio el alimento diario. O sea, no les faltó nada. Y esto a mí también me hacía pensar, ¿cuántas veces Dios nos ha dejado colgados de la brocha? ¿Alguien puede decir, oye, a mí sí, yo sí me acuerdo que Dios me dejó colgado de la brocha en una ocasión? No, nunca. Dios nunca nos deja colgados, nunca. Ni lo ha hecho, ni lo va a hacer, ni lo va a hacer. Así hayamos pasado el momento más difícil, más crítico en nuestra vida, todo siempre fue para tener algo mejor. Todo fue para tener algo mejor. Si nosotros a la distancia de lo que hemos pasado nos damos cuenta, hoy vivimos mucho mejor que como vivíamos, no sé, hace ayer. Hoy estamos mejor. Hoy reconocemos a Jesucristo, sabemos que de quién dependemos. Y esta canción que estábamos cantando, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shama, o sea, Dios es todo para nosotros, todo, todo. Y nosotros a veces ponemos en tela de duda el poder del Señor sobre nosotros. Vamos a 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Ahí vemos una promesa que Dios le da a David. Y es una promesa que también nosotros tomaremos. Es la promesa de un reino duradero, ¿sí?, para la casa de David, que se volvió un punto focal para muchas de las profecías que iban a venir después sobre el Mesías, ¿sí? Iban a influir poderosamente en el desarrollo de la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Dice 2 Samuel capítulo 7 versículo 16: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. ¿Sí? Y aquí es la esperanza del Antiguo Testamento para lo que habría de venir, para un futuro donde se incluía una visión de un nuevo rey que iba a ser el ungido de Jehová. Vámonos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí vemos cómo en Isaías se intensifican las promesas, porque él empieza a hablar ya de un Mesías que habría de venir. Un hijo real, un hijo de David. Dice el 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Un hijo real, un hijo de David. Maravilloso consejero. Aquí describe la clase de consejero que es el Mesías. La clase de consejero que es. 4 tronos que menciona aquí. 4 tronos. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y si nosotros vemos, nosotros siempre necesitamos consejo. Siempre necesitamos consejo. Siempre estamos necesitando consejo.
Yo estuve acostumbrado a recibir consejo de muchas partes, ¿no? Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Y además era un hombre con muchos problemas. Era un hombre alcohólico. Entonces, un solo consejo me dio mi papá. Un solo consejo me dio. Y lo guardé en mi corazón. Me sirvió mucho ese consejo. Pero, pues todo lo demás que me podía haber aconsejado, pues no me servía para nada. Y hasta que yo vine al conocimiento del Señor, yo estaba acostumbrado a tomar consejo de muchas partes. Si tenía un problema de ciertas características, pues ya sabía con quién acudir y pedir, que no es malo pedir consejo. Ahora dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra. Pero cuando yo pude entender que mi principal consejero era un consejero admirable, era el Señor, mi vida verdaderamente empezó a tomar un derrotero distinto, un camino diferente. No estoy menospreciando a los consejeros, pero nuestro principal consejero siempre debe ser el Señor. No estoy diciendo, oye, pues no te asesores, no, claro, pero el principal consejero es el Señor, porque muchas veces Él te puede decir, ¿sabes qué? Ve con X persona o haz esto, da este paso. Cuando yo descubrí eso, definitivamente mi relación personal con el Señor cambió. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de yo de estar, mis cosas, consultarlas, etcétera, con personas, a veces no es prudente hacer consultas todo tipo de consultas con cierto tipo de personas. Pero cuando yo empecé a consultarle al Señor directamente mis necesidades, mis dudas, el Señor fiel, consejero admirable. Además, dice que es un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Padre eterno. Yo una de las cosas que más valoro de mi relación con el Señor es, precisamente ante la ausencia de Padre, Dios se convirtió en mi Padre. Y aunque yo lo reconocí mucho tiempo después, Él siempre estuvo cerca de mí, cuidándome. Y hasta después, ya cuando yo me convertí, me pude dar cuenta que verdaderamente fue un Padre en toda la extensión de la palabra para mí, de todo lo que me libró, de todos los problemas que me evitó, de todas las circunstancias y cosas que me salvó. Hasta entonces pude yo reconocer, y por eso digo, Padre eterno, como dice la palabra, verdaderamente es un Padre. Los que no, yo tenía un padre hasta los 12 años, pero mi padre pues realmente no era como mi padre, era como un verdugo. Pero todos los que hemos tenido este tipo de experiencias, inclusive los que tengan un padre, Dios es un Padre eterno. Dios es el mejor Padre que podamos tener. Y también es un Padre de confianza. Y lo dice príncipe de paz, príncipe de paz. En las bienaventuranzas, en el Evangelio de Mateo, Jesús está hablando precisamente en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. Y aquí yo encontré algo importante. Un pacificador, a todos nos gusta la paz, o casi todos nos gusta la paz, pero un pacificador no es al que le guste la paz. Un pacificador es el que trabaja por lograr la paz. Ese es un verdadero pacificador. Y aquí dice príncipe de paz, es el príncipe de que busca, que hace todo lo que sea posible porque nosotros tengamos paz. Por eso nosotros tenemos que acercarnos más a Él, porque ahí es donde está la verdadera paz. Vemos también cómo a través de estas escrituras, Dios estaba de alguna manera ya dándole el perfil del Mesías, de lo que habría de venir, un consejero admirable, un Dios fuerte, un Padre eterno y un príncipe de paz, que es finalmente lo que todos estamos buscando. A todos nos gusta llegar en la noche a casita, acostarnos sin sobresaltos, ¿verdad? A dormir tranquilos, a entrar en el reposo del Señor, a verdaderamente descansar.
no estar con sueños inquietos, que te mueves, no te mueves, estás soñando una cosa, otra, una presión, estoy bien. No, entrar en el reposo del Señor. Vámonos a Isaías capítulo 11, allá adelantito, donde sigue hablando de la profecía sobre el Mesías, donde nos dice que el gobierno del Hijo de Dios, el gobierno del retoño de Isaí, iba a traer plenitud y bienestar para sus hijos. Dice el 11:1, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y vámonos al versículo 10. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Los asirios casi destruyeron Judá, pero fue el exilio babilónico que trajo la caída del reino de Judá. Y el Mesías iba a levantar como un retoño del tronco de la dinastía de David. Dice que el Espíritu Santo lo dotará de sabiduría, poder para llevar a cabo todos sus propósitos. Vemos también cómo en los salmos se dirigen al Mesías cuyo reino está caracterizado por victoria sobre las naciones. El Salmo 45, los versículos del 1 al 8, Salmo 45, dice: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Como un real hijo de David, es un tipo de Cristo. Después del exilio, este salmo fue aplicado al Mesías, el hijo prometido de David, quien se sentaría precisamente en su trono. Hebreos 1:8-9 dice: pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Vamos al Salmo 110. Salmo 110. Dice: así dijo el Señor a mi Señor. Así dijo el Señor a mi Señor. Así dijo el Señor, el Dios Padre a mi Señor, al Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra.
beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Y aquí está lo que estamos diciendo, o sea, Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Él es el que está junto a nosotros. Nosotros no debemos tomar nada como una ofensa personal. Cuando tomamos como ofensa personal, bueno, es que la carnita está gritando, está brincando la carnita y dice, oye, no permitas que, no, somos representantes, somos sus hijos, somos embajadores del reino. Dice que nuestra ciudadanía ya no es de este mundo. Y vamos a Daniel, capítulo 7, Daniel, uno de los profetas mayores, uno de los 5 profetas mayores. Daniel, que tuvo la visión. Daniel capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Dice en la Nueva Versión Internacional: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Aquí estamos viendo cómo la visión de Daniel es también acerca del Mesías, de Jesucristo. Dice que su reino va a ser para siempre. Su dominio es perpetuo y nunca se va a acabar. Cuando nació Jesucristo también y fue anunciado, su ministerio terrenal se enfocó prácticamente en 2 puntos. 1, el arrepentimiento. Y 2, la anunciada de que el reino de los cielos estaba cerca. Vamos a Mateo 4, versículo 17. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús ya estaba avisando también, preparando a todo el pueblo por lo que había de venir. En Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, aquí vemos cómo en este pasaje nos está hablando en 2 sentidos. Lucas 1, 32 y 33. Dice: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y aquí vemos cómo es un hijo real, de la realeza, hijo del rey David. Y también que el Mesías iba a venir en su tiempo. Ahí en Lucas 17, 21, allá adelante también, vemos otra de las manifestaciones sobre el Mesías. 17, 21 dice: no van a es Jesús cuando está con los fariseos. Dice que los fariseos le preguntaron cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Jesús les contesta: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Nosotros podemos empezar y podemos estar viviendo en el reino cuando nosotros nos damos cuenta primeramente que el haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón no fue una obra de la casualidad, no fue tampoco circunstancial y tampoco fue un momento emocional, un momento sentimental en donde nos sentíamos así muy especiales. No, fue un momento donde obró en nosotros la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir no solamente a Jesucristo como Señor y Salvador. Tomamos esa decisión, pero también recibimos al Espíritu Santo. Y a través de esa conexión del Espíritu Santo con el Señor es como nuestra alma se empieza a alimentar, nuestra mente empieza a ser renovada, nuestra conducta empieza a cambiar, nuestras palabras, todo lo que hacemos, nuestras actitudes empiezan a ser diferentes. Todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la obra que Dios ha iniciado en la vida de cada uno de nosotros
es una obra que Él va a terminar. Nosotros tenemos que encontrar, aquí vemos todo lo que hemos estado leyendo es primero la profecía de que venía el Mesías. Con puntos y comas, Dios le daba la palabra a los profetas para que hablaran exactamente de cómo era el Mesías. Aquí vemos el nacimiento, vemos lo que hablan Jesús con los fariseos cuando le están preguntando, ¿y cómo sabemos cuándo va a llegar el reino? Nadie lo sabe, pero hay que estar listos, prestos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un rey, un gran rey. Ahí sabemos, bueno, en el Evangelio de Juan habla de que el reino de Jesús, el reino que Jesús vino a establecer era un reino espiritual. Y nosotros lo podemos ver con el ejemplo del discípulo Pedro, del apóstol Pedro. Pedro, cuando empieza a tener contacto con Jesús y se da cuenta que tiene algo sobrenatural que lo cautiva, deja todo, se va con él, porque le dice, no, yo soy el nuevo, soy el rey. Y Pedro dice, vamos ahora sí a gobernar sobre los romanos, los griegos, vamos a gobernar sobre todos. Pero cuando Pedro se da cuenta que Jesús es arrestado y cuando se da cuenta que lo golpean y cuando se da cuenta que se lo llevan y que no puede defenderse, ¿qué pasa con la fe de Pedro? Se va haciendo así, 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 y llega un punto en donde su fe prácticamente está muerta. Cuando le dicen, oye, tú hablas como aquel, tú eres de los que estaban con él, que dicen, no, yo ni lo conozco. Ahí es donde él se estaba ya desembarazando, donde él se estaba haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque Pedro lo que quería era algo tangible, que lo que Jesús había venido a predicar, Pedro lo entendió hasta el tiempo de Pentecostés. Ahí fue cuando lo entendió, ya con la venida del Espíritu Santo. Le vino la revelación y entendió que el reino que Jesús había venido a sembrar, a plantar, era un reino espiritual. Porque el reino espiritual es más poderoso que lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Todo esto se va a acabar, pero el reino espiritual continúa. Entonces, si nosotros servimos a un rey, y lo servimos no porque estemos obligados a servir a un rey. Si nosotros servimos al rey por obligación, la vamos a estar pasando mal y vamos a estar a disgusto y vamos a estar en controversia con nosotros mismos, nos va a dar flojera hacer lo que hacemos. O sea, cuando uno sirve por obligación, al final de cuentas todo va a reventar. Las cosas hay que hacerlas como dice Colosenses 3:23. Las cosas hay que hacerlas de corazón porque son para el Señor. Son para el Señor, no para los hombres. Y nosotros así es como debemos darle ese trato a nuestra propia vida. Que todo lo que estemos haciendo es para el Señor. Estar pensando continuamente lo que yo estoy haciendo, oye, voy a tener una posible discusión con mi esposa, no. Todo lo que hago es para el Señor, tengo que suavizar y ver cómo tengo que decir las cosas de tal manera. ¿Por qué? Porque ya sé quién es mi suegro. Ya conozco ahora a mi suegro, ¿verdad? Entonces, también debo tener cuidado. Ya sé quién es el papá de mis hijos. También debo tener cuidado. Sí, entonces, nosotros servimos a un Dios poderoso. Timoteo ya lo dijo. 1 Timoteo 5:16 dice que será nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Está Pablo diciéndole a Timoteo. Y en Apocalipsis 19:16, ahí lo establece claramente, profundamente, completamente. Sí, es el penúltimo capítulo de la Biblia, ahí lo establece. Dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que tener conciencia, estar conscientes de que no estamos sirviendo a un Dios, no estamos jugando tampoco a la iglesia, no estamos jugando a la congregación. Esto es muy serio, es más serio de lo que nosotros podemos imaginar.
El mundo espiritual es un mundo que tiene fuerzas en donde si nosotros no estamos alertas, esas fuerzas nos pueden tirar. Esas fuerzas pueden hacernos daño a nosotros si no sabemos en dónde refugiarnos. El Señor es quien nos lleva, el Señor es quien nos protege. Dice que Él es protector de su pueblo. Dentro de las cualidades que Dios tiene para nosotros está la provisión, está la sanidad. ¿Quién ha sido sanado por el Señor? Todos hemos recibido un milagro de sanidad. Yo, en julio, regresando de un viaje, tuve un problema con mi pie, con los dos pies. Las fascias se me inflamaron. Y llegó un momento en que no podía caminar. Estuve yendo a tratamiento, pero nomás empecé a confiar en el Señor. El último tratamiento ya ni lo terminé. Y ahora que anduvimos fuera, estuvimos caminando cantidad de mucho. Y la verdad llegué súper bien. Y le doy gracias a Dios por eso. Dios es sanador. Tiene la sanidad. Cuando la sanidad no está llegando a nuestra vida de la manera en que nosotros la estamos demandando, es que el Señor quiere que nuestros ojos lo pongamos en otra cosa. Que no hagamos de nuestro problema, de nuestra enfermedad, un Dios. Nuestro Dios tiene que ser Él. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros estamos en la mejor posición que podamos imaginar. Estamos en la mejor posición. Nuestro riesgo es un riesgo pequeño. Es un riesgo que está condicionado a nuestra obediencia a su palabra, a su voluntad. Ese es el riesgo que nosotros tenemos. Si nosotros obedecemos, entendemos la voluntad del Señor y obedecemos lo que Él quiere que hagamos, nuestro riesgo va a ser cada vez más pequeño. Pero si nosotros desobedecemos o no entendemos cuál es la voluntad del Señor, nos están metiendo en problemas. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que dice que todo torna para bien a los que lo amamos. Entonces, tenemos un Rey de Reyes. Honrarlo como lo que es, un Rey de Reyes. No referirnos a Él como algo subestimado o algo indiferente. No, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a venir para acabar con todo lo que huela a maldad. Y nosotros, gracias a Dios, estamos en su equipo. Estamos en su equipo. Estamos en el equipo de los ganadores, de los vencedores. Pónganse de pie y vamos a orar.